la única franquicia, entre comillas, de la cual les puedo hablar, que se maneja de una manera más o menos similar a lo que conocemos aquí, con una masa societaria, con votaciones y demás, Sí. son los Packers de Green Bay. ¿Y por qué les quiero hablar de ellos también? Porque son un ejemplo también de cómo un equipo de un deporte liderado por justamente los socios y demás puede ser exitoso. Como suele pasar en el inicio de muchos de los deportes, los Packers estuvieron envueltos en muchas polémicas, sobre todo a principios de siglo. Y un 17 de septiembre de ¿Pero qué tipo de polémicas, por ejemplo? tipo de polémicas, por ejemplo, ellos le pagaban a artistas, es decir, a deportistas, a jugadores de fútbol americano colegial para que vengan a jugar a su franquicia, cuando la NFL se adecuó a tener un draft, elegirlos Sí. de una manera arbitraria para que jueguen para su franquicia, quedarse con su derecho de una manera, digamos, en un proceso de selección. Bueno, lo que hacía Green Bay era pagarle a esos atletas para que eviten ese proceso y vengan a jugar directo. También estuvieron involucrados en quilombos con el tema de las entradas que se vendían a principios de siglo. Y es un 17 de septiembre de 1920 que cambia para siempre la historia de los Packers. ¿Por qué? Porque lo que antes estaba a manos de la Acme Packing Company, Ajá. una compañía que empacaba justamente los Packers, cuando uno lo traduce al literal son empacadores, lideradas por los hermanos John y John Emmett Clare. Nada, básicamente estaba a punto de desaparecer Green Bay. ¿Qué hizo la comunidad de Green Bay? Que es una comunidad muy muy chiquita cerca de Milwaukee, en Wisconsin. Compró, entre comillas, el club. Compró las tierras donde estaba emplazado Green Bay. Y donde hoy está, por ejemplo, el Lambeau Field. El Lambeau Field es uno de los estadios más reconocidos en los Estados Unidos. Y un must visit, te diría, si sos fanático de los deportes. Si hay algo que tenés que hacer es ver un partido Lambeau en diciembre/enero. ¿Por qué? Porque tenés una sensación térmica de sí, menos de 5 grados, muy frío, con nieve y demás. Y es un show ver fútbol americano con nieve. Es realmente un show aparte. ¿Por qué les cuento sobre esto? Porque cuando los socios, entre comillas, compran esta franquicia, uno en general lo hace para, estos movimientos se hacen en general para salvar justamente económicamente a la comunidad, pero también para después revenderla y bueno, que venga un dueño mejor, básicamente, que es lo que era la Acme Packing Company. Sí. Eso no pasó. La comunidad se quedó con la franquicia y Green Bay, mediante obviamente los movimientos que armaba esa masa societaria, después integró lo que es la fundación de la NFL más moderna. Green Bay jugaba en la American Football League, es una de los en la American Professional Football Association, que es una de las ligas que termina fundando después la NFL en lo que se llama The Merger, que se juntan varias ligas, dos en particular, esta que decía, y la National Football League, que después, bueno, le da nombre a la NFL, que es literalmente National Football League. Terminan juntándose y bueno, ahí se crea la liga como la conocemos hoy, entre comillas, muchos menos equipos. Esto estamos hablando hace 70 más o menos años atrás, casi 70, son 60 en realidad, 60 y pico, porque esto pasa en los 50. Compran esto a pesar de varias crisis, como una reorganización que hubo en la década de los 30. Los Packers terminaron siendo una organización, como se lo conoce en los Estados Unidos, de public ownership. Que si uno lo lleva un poco más al criollo, va a ser literalmente una organización muy similar a la que vemos en los clubes de hoy, donde tenés socios, obviamente, que bancan económicamente el club mediante lo que conocemos como la cuota social, entre otras cosas, puede haber donaciones y demás, o sponsoreos. Bueno, Packers mediante esto se va bancando. Y todo este movimiento, que ya cumple 97 años,
Sí, no, perdón, ya cumple 100 años. Este movimiento, 101 años de que pasó este acontecimiento. Cambia la manera en que podemos ver a las franquicias. ¿Es redituable esto? Y si uno lo ve buscando más ingresos, no. También es cierto que la comunidad se eximió de recibir ingresos. Todo lo que entra para los Packers es para los Packers, no es para ninguno de los dueños. ¿Qué fue haciendo Green Bay en busca de acciones? Fue justamente poniendo disponibilidad, porque uno no va y se asocia a los Packers, por ejemplo. Pone a disponibilidad cada cierta cantidad de tiempo acciones a comprar. ¿Qué quiere decir esto? Que cada una determinada X de tiempo, que en realidad suele ser cuando lo precisa este equipo, se ponen acciones del equipo a comprar, y eso es una banca económica, y además es una manera de hacer las cosas que se llama share ownership, que bueno, son varios dueños, obviamente. Toda la masa societaria es dueña de los Packers. ¿Infieren las decisiones? No. Se contrata a alguien para que tome las decisiones, y de allí se arma obviamente el escalafón, la burocracia que tienen todos los clubes, que incluso en las franquicias pasa, las franquicias más modernas, si quiere la NFL, que en realidad en cualquiera del deporte americano, que no se maneja de la manera que son los Packers, termina haciendo obviamente esta burocracia, donde contrata a un general manager, donde contrata a una especie de dueño que toma las decisiones de dueño, a un director, vendría a ser más que un dueño, porque los dueños son justamente los socios. ¿Cuántos dueños tiene hoy Packer? Son alrededor de más de 360.000, casi 365.000 dueños tiene hoy Green Bay. Hay un argentino, entre ellos, Santiago Bilinkis, hincha de los Packers, y que, bueno, aprovechó la oportunidad, si no me equivoco, en 2010-2011, para comprar justamente acciones, que fue la última vez que se abrió justamente esto. No se sabe cuándo se va a volver a abrir, pero lo suelen hacer cada un par de años. Y no hay que asociarlo directamente, pero Green Bay obtuvo un relativo, por no decir un muy buen éxito con esto. ¿Por qué? Porque las tomas de decisiones importantes en cuanto a, bueno, hay que sacar al director, bueno, hay que presentar a un nuevo entrenador, presentar a un nuevo general manager, que es el que toma las decisiones de equipo, se hacen en una especie de conferencias en el Lambeau, que es el estadio, y se aprueban, como todo lugar donde haya socios, digamos, hay una votación y se tiene que decidir así. Por ejemplo, es muy famosa la historia de Vince Lombardi. Vince Lombardi fue el entrenador de los Packers en la década de los 50, 60. Vince Lombardi es una persona muy importante en lo que es el fútbol americano, en la historia del fútbol americano. Básicamente se lo ha premiado con el nombre del trofeo. Hoy el campeón del Super Bowl se lleva el trofeo Vince Lombardi, para que se den una idea. No solo por su éxito deportivo, Green Bay ganó 13 campeonatos bajo entre principio de siglo y el merger, que es los 60. Fue muy exitoso realmente lo que hizo Lombardi. Creo que son 11 de los 13 campeonatos son ganados con él bajo el mando. Incluso llega a dirigir muy poquito antes del merger, y fue una parte importante en esa fundación original de la NFL. Lombardi, el día que fue presentado ante la masa societaria, era un tipo con cierto nombre, pero bueno, después de todo, Green Bay estaba apostando casi de cero con él, y dijo: a mí nunca me asociaron con un equipo perdedor, y este no va a ser el caso. Todos aplauden, obviamente. Y bueno, termina cumpliendo su palabra. Green Bay es además múltiple ganador de Super Bowl, lo que conocemos como la era moderna en el fútbol americano. Y perdón, su afición, sí. ¿Cuánta gente así aproximadamente lo sigue? ¿O cuántos dueños hay? Sí, no, la afición, me gustaría la afición de Green Bay. ¿Cuánta gente? Tiene mucha afición en Estados Unidos. Tanto Sí. podría decirse como hockey o rugby.
Sí, a ver. No, hockey es canadiense, disculpa. Hockey es canadiense, ¿no? Tiene la liga, la Sí. NHL. Bueno, a ver, pero, la NHL es la liga de digamos hockey que sobre hielo tiene más tanta importante del afición y mundo. tantos seguidores como el rugby. ¿Como el rugby dónde? Porque el rugby en Estados Unidos no es tan Claro. conocido. O el fútbol americano. Sí, a ver, Packers es uno de los equipos más populares. No Sí. solo en los Estados Unidos, sino en el mundo. Sí. ¿Por qué? Porque uno, si se pone a investigar la historia de muchos de los equipos, por ejemplo, a mí me gustó mucho la historia de Steelers y termina siendo una de las cosas por las cuales me termina fanatizando un poco esa franquicia, que era, bueno, se funda con los empleados del acero, de la ciudad y del sindicato, y una historia que podría asociarla tranquilamente a cualquier equipo argentino, ¿no? Y por eso me gustó mucho. Packers es muy similar, es una comunidad entera, una comunidad chica, realmente, como es la comunidad de Green Bay. A ver, uno si va a Green Bay, que está cerca de vuelta de Milwaukee, que es la capital del estado de Wisconsin, en el norte de los Estados Unidos, es muy común encontrarse en la calle a algunos jugadores de los Packers. ¿Por qué? Porque es una comunidad chica, 30.000, 40.000 habitantes, con un estadio para 80.000, 90.000 personas. La gente va a ese estadio. Packers vende completamente los juegos. Y vende completamente juegos, por ejemplo, que son, como te decía, en diciembre, donde hace menos de 5 grados de sensación térmica. Y la gente va. Packers ha ganado 4 Super Bowls en la era moderna, el último en 2011. Ha tenido relativo éxito también en lo que son los jugadores y demás. Muchos jugadores históricos de la NFL uno los tiene que asociar a Green Bay, por ejemplo Reggie White, por nombrar uno. Ha tenido mucha... Yo me gusta decirle suerte, pero también es un poco de ojo con los mariscales, que es la posición más importante del juego. Ellos se jactan, y se jactan bien, de que hace 30 años que no necesitan mariscal, lo cual es cierto. Porque pasaron de Barstar a Brett Favre y después a Aaron Rodgers, que es el actual mariscal de Green Bay, con quien, bueno, ha habido ciertas rispideces y bueno, uno intuye que la era Aaron Rodgers está cerca de terminarse, también por un tema de edad. Él ya tiene 36, 37 años, pero bueno, el relativo éxito de Packers es interesante de marcar con esto que decía yo, de la manera en que ellos se manejan y cómo actúan bajo una share ownership con obviamente toda su masa societaria, entre comillas. Tengo muchos amigos hinchas de Green Bay y siempre les voy a decir que les envidio mucho esa historia que ellos tienen, de cómo pasaron de la casi desaparición a ser, probablemente, y sin miedo a decirlo, y aunque no es una franquicia que deportivamente me caiga del todo bien, el equipo más exitoso de la historia del fútbol americano. ¿Sí? Sí. 13 campeonatos en la era pre-merger, 4 Super Bowls. No son el equipo que más Super Bowls ha ganado, pero sí son por lejos el equipo que más títulos tiene en toda la historia del fútbol americano. Comparable nada más con equipos de fútbol americano colegial, que bueno, tiene otro proceso, tiene otras reglas incluso. Packers es el equipo histórico por excelencia de la NFL. Uno no puede hablar de la NFL sin los Green Bay Packers, que han sido totalmente exitosos desde... No te diría su fundación, porque no es así, pero sí desde que lograron tener el share ownership en adelante, de vuelta. Jugadores históricos, realmente, partidos históricos. Aaron Rodgers como referencia, Brett Favre, que fue muy importante, Barstar, que es uno de los tipos más exitosos que ha tenido este deporte. Realmente quería contarles un poquito de lo que es la historia de los Packers, porque es increíble realmente. Les decía, hoy por hoy juegan en el Lambeau, que fue ampliándose. Imagínate que arrancó con 32.000 personas más o menos, entraba toda la comunidad de Green Bay ahí, y hoy por hoy entran más de 80.000. Es un estadio muy muy lindo, y bueno, estoy viendo, perdón, que en 2020 seleccionaron, tuvieron nuevos fichajes con Jordan Love y el quarterback de Utah State.
Sí, él es el coreback era el coreback de Jordan Love, quien se espera que sea el reemplazante de Aaron Rodgers. Hay toda una polémica envuelta con eso porque, bueno, estará listo. Son zapatos muy grandes que llenar, porque vos pensás que hace 30 años, que es la posición más importante del juego, no tienen que buscar reemplazante. Bart Starr fue un crack, Brett Favre fue un crack, Aaron Rodgers es un crack. Y sí. ¿Qué es lo que esperan de Jordan Love? Que sea un crack. Claro, obviamente. La excelencia es lo que está al mando en Green Bay. Como creo que pasa en cualquier equipo grande, de los denominados grandes, ¿no? En el fútbol americano, en los deportes. A ver, si uno va, te lo llevo a un ejemplo más banal. Real Madrid, en España. Ajá. ¿Qué se espera de Real Madrid? Que gane títulos. ¿Qué se espera de Green Bay? Que gane títulos. Sí, obviamente. No existe y otra. por eso los fichajes son tan millonarios, indecentemente millonarios. Por eso los fichajes son millonarios. Green Bay incluso tiene un historial de gastar bastante en agencia libre. Ha tenido buenos drafts. También draft es el proceso de selección colegial que te comentaba durante los últimos años, salvo 2019 creo que es un draft que a mí no me gusta mucho, pero que bueno, ha sacado jugadores de ahí que hoy colaboran con el equipo. Es historial de excelencia, básicamente. ¿Qué se espera de Green Bay? Que sea excelente temporada a temporada. Y cuando no lo es, claramente, tenés a toda la fanaticada. Claro. Tenés a toda la fanaticada de Packers que, lo voy a decir sin miedo, son uno de los hinchas más insoportables del deporte. ¿En serio? Sí. Yo creo que prefiero hablar con un hincha de Boca con un hincha de Green Bay cuando está mal. Sí. Es muy termo, lo que conocemos como termo. Es más, a varios de mis amigos le hemos puesto el mote de Termo Packers. ¿Termo? Sí, Termo ¿Por Packers. qué? ¿Por cansinos? Y se ponen intensos con el rendimiento. ¿Violentos también? Sí, a ver, no son los hinchas más violentos que vas a encontrar en la NFL, pero sí, se pueden llegar a poner irritables. Además, es cierto que lo que le pasa a cualquier equipo grande, bardeás con ciertas cosas que bueno, a tu equipo le gustaría que le pasen la mitad, por ejemplo. Vos perdiste tal final de conferencia, y lo que te van a responder ellos es: ¿y vos cuándo llegaste a una final de conferencia? ¿Entendés lo que sí. Es un equipo grande de lo que se esperan grandes resultados todo el tiempo. Pero bueno, les quería comentar un poquito sobre qué es la historia de Green Bay Packers. Y de cómo son una franquicia que está marcada por sus socios, por una comunidad entera como es la de Green Bay, y por su excelencia, por su rendimiento dentro del campo de juego. Cerramos el programa ya, Sí. porque ya nos queda muy poquito. Tengo acá, me habían mandado una respuesta.